En las áridas tierras donde la esperanza se cultiva con sudor y lágrimas, vivía un campesino llamado Ismael. Su vida era una constante lucha contra la sequía y la pobreza, una batalla que parecía no tener fin. Cada surco en la tierra reflejaba una arruga en su rostro. Cada cosecha fallida era un nuevo peso sobre sus hombros cansados. Un día, mientras el sol castigaba la tierra sin piedad, Ismael decidió que no podía esperar más por la lluvia. Tomó su pico y su pala y comenzó a cavar un pozo en el corazón de su parcela, un acto desesperado por encontrar agua donde solo había polvo. Día tras día, Ismael se hundía más en la tierra, sus manos se llenaban de ampollas y su cuerpo dolía con cada golpe. El pozo se hacía más profundo, pero el agua no aparecía. Cuando estaba a punto de rendirse, su pala golpeó algo duro, una losa de piedra que no pertenecía a la geología del lugar. Al intentar moverla, un susurro gélido ascendió desde la oscuridad, una voz que no era humana, pero que hablaba con una claridad aterradora. Le prometía riquezas más allá de sus sueños más salvajes, una vida sin preocupaciones, una fortuna que borraría para siempre el fantasma del hambre. La voz, o más bien, las voces, parecían retorcerse y entrelazarse en la penumbra. «Solo déjame salir», susurraban al unísono, «y todo lo que deseas será tuyo. La fortuna te espera, Ismael. Solo tienes que liberar al que puede concedértela». Ismael, agotado, pobre y con el corazón lleno de desesperación, sintió una chispa de tentación. La promesa de una vida mejor era un canto de sirena demasiado poderoso para ignorar. Miró sus manos agrietadas, pensó en su familia hambrienta, y la duda comenzó a carcomer su juicio. ¿Y si era verdad? ¿Qué más podía perder? Con el corazón latiendo desbocado, Ismael volvió al pozo al día siguiente. Las voces lo recibieron con una anticipación casi palpable. «Te estábamos esperando, Ismael. Hoy es el día en que tu suerte cambia». Ignorando el escalofrío que le recorría la espalda, comenzó a trabajar para quitar la pesada losa de piedra. Con cada centímetro que la movía, los susurros se volvían más fuertes, más insistentes, cargados de una alegría siniestra. Prometían oro, cosechas abundantes, respeto y poder. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta. Finalmente, con un último esfuerzo hercúleo, Ismael retiró la última piedra que bloqueaba la entrada. No hubo una explosión ni un estruendo, solo un silencio repentino y profundo. Del agujero oscuro escapó una ráfaga de aire viciado y frío, una presencia intangible que se disolvió en el aire como humo negro. Por un momento, Ismael pensó que había sido víctima de su propia imaginación, de la fatiga y el sol. No había nada allí. Decepcionado y sintiéndose un tonto, regresó a su humilde casa, convencido de que su desesperación le había jugado una mala pasada. Esa misma noche, algo lo despertó. Un resplandor dorado se filtraba por las rendijas de su granero. Con cautela, se acercó y abrió la puerta. El aliento se le cortó en la garganta. El granero, que por la mañana estaba casi vacío, ahora rebosaba de monedas de oro, joyas y lingotes brillantes. La luz de la luna se reflejaba en una fortuna inimaginable, más de lo que podría gastar en 10 vidas. Era real, la promesa se había cumplido. La alegría y el alivio lo inundaron, borrando cualquier rastro de miedo. Su familia nunca más pasaría hambre. Durante semanas, Ismael y su familia vivieron en la opulencia. Compró las mejores tierras, construyó una casa nueva y se convirtió en el hombre más respetado del pueblo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña inquietud persistía. Un favor tan grande rara vez viene sin un precio. Una noche, mientras contaba su oro, la misma voz gélida del pozo susurró directamente en su oído, ya no desde la profundidad de la tierra, sino desde las sombras de su propia habitación. «Disfrutas de mi regalo, Ismael. Ahora, es tiempo de que me pagues». El demonio del pozo, pues no podía ser otra cosa, le explicó que el favor no había terminado. Su liberación requería un pago continuo. «Quiero un alma», susurró la entidad. «Un alma de tu pueblo. Elige a alguien, a quien sea, un ladrón, un mentiroso, alguien cuya vida no valga mucho. Tráemela y tu fortuna permanecerá». El terror se apoderó de Ismael.
El oro que tanto había celebrado ahora se sentía como ceniza en sus manos. Él era un hombre pobre, pero no un asesino. Se negó rotundamente. Nunca, respondió con voz temblorosa. No lastimaré a nadie. La risa del demonio fue un sonido seco y cruel que heló la sangre en sus venas. Qué ingenuo eres, Ismael. Pensaste que podías tomar mi regalo sin consecuencias. Verás que hay destinos peores que la muerte. A la mañana siguiente, cuando Ismael fue a su granero, el oro había desaparecido. En su lugar, montones de gusanos gordos y retorcidos se arrastraban, devorando la madera y llenando el aire con un olor a podredumbre. El tesoro se había convertido en una plaga asquerosa, pero eso fue solo el comienzo. Una sombra empezó a seguirlo, una mancha de oscuridad que solo él podía ver, siempre al borde de su visión. Pronto, la sombra dejó de seguirlo solo a él. Empezó a acechar a cada persona que amaba. Su esposa se enfermó de una dolencia misteriosa que ningún médico podía diagnosticar. Sus amigos más cercanos sufrieron accidentes inexplicables. El miedo se instaló en el corazón de Ismael como un parásito, un terror constante por lo que la sombra podría hacer a continuación. La voz del demonio se burlaba de él en sus sueños, recordándole su necia decisión. La tragedia final llegó una tarde tranquila. Su hijo pequeño, que jugaba en el campo cerca del pozo, desapareció sin dejar rastro. Desesperado, Ismael lo buscó por todas partes, gritando su nombre hasta quedarse sin voz. Fue entonces cuando la vio. La sombra, más oscura y densa que nunca, se cernía sobre la boca del pozo, y desde la oscuridad, escuchó el llanto aterrorizado de su hijo. La sombra lo había tomado, lo había arrastrado a las profundidades de donde su padre había liberado al mal. Roto por el dolor y la culpa, Ismael corrió hacia el pozo, cayó de rodillas y rogó, suplicó, ofreció su propia vida, su alma, todo lo que tenía, a cambio de su hijo. Por favor, devuélvemelo, te daré lo que quieras. La voz del demonio respondió, no con ira ni con burla, sino con una calma aterradora y final. Ya es demasiado tarde, Ismael. Me diste la llave cuando abriste la puerta. El niño es mío ahora. Aprende esta lección, campesino. Las puertas que se abren para dejar salir a la oscuridad, nunca se cierran. Ismael se quedó allí, arrodillado ante el pozo vacío, escuchando el eco de la risa de un demonio y el llanto lejano de su hijo, una sinfonía de su propia creación. El hombre que lo tenía todo ahora no tenía nada, salvo la eterna compañía de su arrepentimiento y la certeza de que había desatado un mal que nunca podría ser contenido. La sombra seguiría creciendo, alimentándose de su desesperación, un recordatorio perpetuo de la fortuna que le costó el alma de su propio hijo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.